La minería es la principal fuente que el Perú tiene para consolidar su desarrollo y crecimiento. Participa en el 14º Congreso Nacional de Minería CONAMIN. Minería Sostenible, oportunidad para todos, del 17 al 21 de abril en Trujillo. Contaremos con la participación de más de 15 países, 15.000 participantes, más de 200 trabajos de investigación y con la participación de 80 compañías mineras. Tendremos el encuentro de grandes expertos, tecnologías de primer mundo, mesas redondas, networking empresarial, nuestra Feria Internacional Maquemin 2023, con más de 150 stands. Agradecemos a nuestros principales auspiciadores. Contáctanos. La revista El Ingeniero de Minas te invita a formar parte de su edición 106, donde se promueve la minería responsable e inclusiva a través de la excelencia profesional, responsabilidad social, inversión, innovación y tecnología. Contamos con los principales actores, operación, Estado y comunidad. Forma parte de la revista El Ingeniero de Minas, que tiene una llegada directa a más de 8.000 afiliados mineros y a más de 400.000 seguidores en redes sociales como Colegio de Ingenieros del Perú. Contáctanos. Agradecemos a nuestros principales auspiciadores de la edición 105, Antapacay, CIA Minera Poderosa, Hatbay y Southern Perú. La ciencia y la ingeniería. Voy a hablar de conceptos básicos
y cómo se está usando en la industria, cómo se usa en la minería, he puesto varios casos, y obviamente también en la medicina, pero se aplica en todos los campos de la ciencia y la tecnología. Entonces, este es el contenido, una introducción, voy a hablar qué es Machine Learning, que es el aprendizaje supervisado, no supervisado. Voy a ponerlo en grande para que se pueda ver mejor. Voy a hablar lo que es Deep Learning y las diversas aplicaciones. Y bueno, siempre es bueno mencionar cuáles son las limitaciones, porque siempre no hay solución perfecta, siempre tienen desventajas, ¿no? Hay ventajas, pero también hay desventajas. Entonces, comenzamos con la introducción. Entonces, el principal objetivo es que ustedes conozcan lo que es Machine Learning, qué es Deep Learning, qué es inteligencia artificial en general, y las diversas aplicaciones que hay en la industria, minería, medicina, las limitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la historia. La inteligencia artificial fue lo primero que empezó en 1950. No sé si ustedes han visto la película Enigma, que es uno de los inicios de lo que es inteligencia artificial. Si no lo han visto, lo recomiendo. Es el inicio de lo que es Artificial Intelligence. Comenzó en la época de la Segunda Guerra Mundial, que fue gracias a esa máquina Enigma que se pudo ganar la Segunda Guerra Mundial, que son los pininos, se puede decir, de lo que es inteligencia artificial. Después aparece lo que es Machine Learning, en más o menos en 1980, donde ya no es necesario modelar matemáticamente, exhaustivamente matemática un problema, solamente es necesario cierta cantidad de datos y se puede hacer. Después aparece lo que es Deep Learning con la aparición de los GPUs, porque antes no se podía hacer por la capacidad de cómputo. Como la capacidad de cómputo aumenta, entonces Deep Learning aparece con más y más y más fuerza, ganando muchos de los concursos de clasificación de imágenes, video y etcétera. Hay una serie de concursos que va ganando. Entonces Deep Learning entra ya en el mundo de la ciencia y la tecnología en el 2010 y sigue y sigue y sigue. Y hay muchas tendencias que yo lo voy a hablar al final de la presentación, cuáles son las tendencias que se está viendo en lo que es Deep Learning. Para que ustedes tengan una idea de lo que inteligencia artificial puede hacer, son miles, ¿no? Por ejemplo, vamos a comenzar de acá con los chatbots, ¿no? Ustedes saben lo que es un chatbot, que es básicamente un robot que te contesta un WhatsApp o un mensaje de texto. Hay Natural Language Processing, que es el procesamiento natural del lenguaje. O sea, que sí quiere decir que se puede hacer traducción en línea con tu misma voz a otro idioma. Por ejemplo, puedes traducir, yo estoy hablando ahorita en español, y inmediatamente se podría traducir a inglés, a japonés, a chino, etcétera, 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 con mi misma voz, ¿no? Eso se puede hacer. Hay el reconocimiento de patrones, por ejemplo, huellas digitales. Hablamos de redes neuronales, que es las redes que simulan el funcionamiento del cerebro. Y cuando las redes son más profundas, se habla de Deep Learning. Machine Learning está dentro también de esa familia, donde se usa aprendizaje supervisado, no supervisado y semisupervisado. Hablamos de lo que son vehículos autónomos, que ustedes ya saben lo que son los drones. Es algo que se usa bastante ya en la agricultura, en la minería, en la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. También lo que se está hablando ahora son de vehículos autónomos. Por ejemplo, hay empresas mineras en el mundo que están usando ya lo que llaman ustedes los TICOs autónomos, ¿no? que permite un ahorro de más de 12% en combustible. También está lo que es Neuromorphic Computing, que es lo que es una de las tendencias en las cuales, debido a que la computación de la inteligencia artificial requiere mucha memoria y por lo tanto mucha capacidad de cómputo, eso hace que la demanda de watts, me refiero a potencia activa, sea alta. Potencia activa obviamente también, ¿no? Entonces, eso hace que no tenga muchas aplicabilidades para ciertas áreas de la ingeniería, por ejemplo, aeroespacial. Entonces, lo que se está desarrollando es Neuromorphic Computing, que trata de optimizar el uso de la potencia para que pueda generar la misma inferencia, pero usando la misma potencia de energía. Después está lo que es Cognitive Service Security, o sea, tener seguridad de las redes de cómputo o la computadora usando inteligencia artificial.
obviamente también lo que son los robots, la cirugía asistida por robots, tenemos cloud robots, tenemos también gaming, tenemos lo que les estaba comentando, traducción en tiempo real, etcétera, 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 ¿no? O sea, esas son una de las aplicaciones donde se está metiendo lo que es inteligencia artificial. Es como un landscape de todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial y mucho más, obviamente. No sé si llegan a ver bien esta imagen, pero le voy a hacer un zoom. En esta imagen es, le voy a explicar esta imagen lo que tiene. Normalmente esta primera parte se llama lo que es sistemas expertos, que fue uno de los inicios de lo que es inteligencia artificial, en donde era un sistema que basado en reglas, ¿no? Si se produce esta condición, entonces esto, si se produce otra condición, sería basada en reglas. Después aparece lo que es Machine Learning, en donde nosotros tenemos la entrada, tenemos que calcular las características de la data. Las características pueden ser diversas dependiendo de la data que tenemos, si son imágenes, si son videos, si es texto, si es data histórica, si es data en tiempo de time series, o sea, depende, las características son diferentes. Se usan esas características en un modelo que puede ser un random forest, que puede ser un support vector machine, que puede ser cualquier tipo de modelo de machine learning, y producimos una salida. Luego aparece pues lo que es ya más redes neuronales y deep learning, donde nosotros tenemos las entradas, se generan las características a partir de las entradas, se hace un mapeo de esas características en una red y luego sale la salida. Obviamente este es un proceso de entrenamiento, ¿no? Y luego ya tenemos la parte de Deep Learning, donde ya tenemos lo mismo, pero con más capas y con otro tipo de arquitectura, y donde tenemos casi lo mismo, pero con unas capas adicionales. Entonces, en Machine Learning, voy a darse un zoom en esto también, en Machine Learning se habla de 4 tipos de modelos. Los modelos que son supervisados, o sea, el aprendizaje supervisado, que es este en celeste, el aprendizaje que es no supervisado, el aprendizaje semi-supervisado y lo que es reinforced learning o aprendizaje reforzado. Aprendizaje supervisado es el más común, en donde nosotros tenemos entradas y salidas. Las salidas están etiquetadas. Las salidas están etiquetadas por decir, yo tengo la foto de un gato, entonces le digo que este es un gato. Tengo la foto de un perro, le digo que es un perro. Eso se llama etiquetar. Las aplicaciones, por ejemplo, puede ser regresión, pronóstico de ventas, análisis de riesgos. Uno de los ejemplos, de los algoritmos que se pueden usar son Super Vector Machine para la clasificación de imágenes, para la performance financiera, o Decision Tree, o cualquier otro algoritmo. Aprendizaje no supervisado es en el cual yo no sé cuál es la salida. En este caso yo sabía cuál era la salida, en este caso yo no sé cuál es la salida. Entonces es una aplicación muy clara de clasificación que se llama clustering. Un ejemplo podría ser funciones de ventas, la asociación de palabras, etc. Semi-supervisado combina estos dos. O sea, combina data etiquetada y data no etiquetada. Un ejemplo puede ser los algoritmos de Generate Adversarial Networks, o lo llaman GAN, que sirve mucho para la creación de data ficticia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear data por ejemplo, yo tengo poca data de imágenes de suelo. Entonces, con imágenes, junto a una serie de imágenes, y el GAN puede producir imágenes muy reales que sean de un suelo. Por ejemplo, otra aplicación es la generación de texto a imagen, donde yo escribo un texto y la red puede generar una imagen. Por ejemplo, yo digo, el carro está en la avenida donde hay bastantes árboles. Entonces, va a dibujar, va a hacer cosas que va a hacer una imagen donde hay eso, ¿no? Eso se puede hacer. Reinforced Learning, que son pues el otro tipo, que son más que todo se basa en lo que son rewards y punishment, y es otro tipo de aprendizaje que se usa mucho, ¿no? Les estoy dando así de forma muy rápida esto, porque todo esto lo que yo les había dicho desde el principio, que es solamente conceptos, y obviamente todo esto va a ser reforzado con unos cursos que se van a tomar, que se van a dar de cada 2 o 3 semanas, ¿no?
Vamos a que, vamos a ver lo otro. Ok. Entonces, nosotros vivimos ahorita en esta época, vivimos en la época de que tenemos fuentes de gran cantidad de datos. ¿Cuáles son las fuentes de datos? Los sensores. Por ejemplo, en las minas tenemos un montón de sensores. Eh, tenemos la parte social, por ejemplo, todo lo que es Twitter, Facebook, WhatsApp, etcétera, son fuentes de datos. Texto, que puede ser emails o lo que, no sé. Localización, por ejemplo, el movimiento, si tienen de las palas o el movimiento de, no sé, camiones, etcétera, no sé. Eh, tienen la parte de audio, la parte de audio que puede ser registro de voz o logs, o sea, video puede ser videovigilancia o imágenes puede ser imágenes satelitales y todo eso. Logs puede ser cuando ocurre un proceso, genera siempre un reporte y eso puede ser también almacenado y son fuentes de data. Todas esas fuentes de data pueden ser usadas para hacer análisis de deep learning. Acá les muestro un ejemplo bien sencillo para que vean cuál es el proceso cuál es el pipeline de un análisis de datos. Por ejemplo, si una persona quiere hacer una aplicación de préstamo para comprar una casa o ir a la universidad o comprarse un carro, eso va a una aplicación, esa información es enviada a unos servidores, esos servidores tienen algoritmos que hacen análisis de datos. Esos análisis de datos generan unos reportes en forma de dashboard y en base a eso manda la información a una persona que dice, ok, esta persona de acuerdo a este dashboard es aprobado o no, o es denegado, ¿no? Es más o menos el proceso que sigue en el caso de finanzas, por decirlo. ¿Cuál es el gran reto de la ciencia de datos? Como si ustedes se han podido dar cuenta, los datos no son del mismo tipo, ¿no? Unos son imágenes, otros son videos, otros son audio, otros son localizaciones, otros son texto, o sea, etcétera. O sea, hay distintos tipos de datos. Entonces, son datos no uniformes. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que no son uniformes. Por eso se usan o se uniformizan los datos por ejemplo, puede ser HDF5. Otro tipo de reto es que la calidad de los datos no puede ser buena. Por ejemplo, podemos tener datos entrecortados, datos malos, etcétera. Entonces, es por eso que es necesario la ciencia de datos también. Entonces, la ciencia de datos con lo que es inteligencia artificial se unen. Y en lo que es ciencia de datos, ya se habla mucho de lo que es el exploración analítica de datos. ¿Cómo funciona la exploración analítica de datos? Tengo el problema, hago la adquisición de datos en base al problema que tengo, limpio la data, hago la exploración de los datos, o sea, quiero ver cuál es la media, cuál es la máxima, cuál es la división estándar, cuál es el histograma, etcétera, etcétera. Hago más exploración de los datos, saco una conclusión. Acá en la exploración puedo aplicar algoritmos de machine learning o de deep learning. Saco una conclusión y hago una comunicación a la gerencia general. Más o menos ese es el proceso que sigue cuando uno tiene un problema y cómo sigue el proceso de la data y el proceso de análisis y generar resultados, ¿no? Entonces, cuando nosotros seleccionamos un modelo, porque nosotros tenemos una serie de cantidad de datos y queremos seleccionar un modelo acá para hacer la conclusión y predicción, la exploración, tenemos que tener varios criterios, ¿no? Pero lo más importante son qué tipo de datos tenemos, cuál es la calidad, tenemos que ver que sea lo más preciso posible y evitar la mayor cantidad de iteraciones, hay que ver cuáles son los patrones de identificación de los algoritmos, tenemos que saber cuál es la hipótesis de este problema y cómo vamos a validar esa hipótesis, etcétera, etcétera. Y es necesario, obviamente, construir funciones matemáticas y estadísticas, y acá en funciones de matemáticas es donde entra lo que es Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Vamos a escapar esta parte de aquí para que ustedes vean otro ejemplo de lo que es exploración analítica de los datos. Tenemos acá que tenemos la data, generamos los atributos, tenemos datos univariantes, hacemos análisis estadístico, análisis multivariable, seleccionamos
los atributos, generamos gráficas y hacemos lo que es Feature Engineering, y de acá podemos pasarle a una red neuronal o una Deep Learning o lo que sea, y generamos reportes, ¿no? Es más o menos la secuencia que se genera cuando uno tiene bastante cantidad de datos. En Deep Learning, si nosotros hablamos de Deep Learning y lo queremos comparar con Machine Learning, este ejemplo lo ilustra perfectamente. A ver, si se dan cuenta aquí, en Machine Learning nosotros tenemos una entrada. La extracción de las características es dada por un especialista en Machine Learning, que lo que hace es, tengo la data, le saco, pues, paso, por ejemplo, PCA, que es Principal Component Analysis, puedo hacer ICA, Independent Component Analysis, puedo hacer muchas cosas aquí. Y luego lo paso a un modelo de clasificación basado en una red neuronal o basado en una Support Vector Machine, Random Forest, etcétera, cualquiera. Y luego saco una salida. Pero en Deep Learning se dan cuenta que ya no es necesario la extracción de características, porque la extracción de características ya es dada por la misma red. Entonces, es por eso que Deep Learning tiene más aplicación que Machine Learning. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Machine Learning sobre Deep Learning? Machine Learning no necesita mucha cantidad de datos. Deep Learning necesita más cantidad de datos. Ahora, Deep Learning, ¿cómo está sobrepasando esa desventaja? Hay redes ahorita, hay modelos que permiten generar data a partir de data que uno tiene, ¿no? O sea, que se genera data ficticia o lo que se llama augmented data, ¿no? Ahora, para entender un poco cómo funciona una red neuronal, es un poco es saber cómo funciona, bueno, no al detalle, pero la red neuronal es basada en el funcionamiento de las redes neuronales del cerebro, donde las neuronas son los nodos. Las conexiones de las neuronas se llaman pesos. Un peso positivo refleja una conexión excitatoria, mientras una negativa, una conexión inhibitora. Y bueno, y todas las entradas son modificadas por un peso, sumadas en una combinación lineal, y esa combinación lineal va a una función de activación y que controla la salida, ¿no? Entonces, eso se ve en la siguiente imagen. O sea, nosotros tenemos acá una entrada, acá tenemos los pesos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la entrada de X0 por el peso W0, la entrada de X1 por el peso 1, la entrada de X2 por el peso 2, hacemos una sumatoria, le sumamos el B, que es llamado bias, y luego aplicamos una función de activación y sacamos la salida. Ese es para una sola neurona. Pero en una red neuronal, una red Deep Learning, tenemos miles o millones de estos nodos. Para que ustedes puedan ver cómo es más o menos una red neuronal ya en aplicación. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, una entrada, tenemos una capa, luego tenemos otra capa, se llama hidden layer, y luego tenemos acá la salida, ¿no? Entonces, viene acá la entrada, pasa por una serie de capas y luego sale la salida. Y la salida, depende de cómo sale la salida, nosotros sabemos cuál es la inferencia que vamos a tener. Entonces, eso lo vamos a ver aquí, acá una diapositiva más. Para que ustedes tengan una idea de cómo es un pipeline de lo que es Deep Learning, es más o menos así. Tenemos una fuente de datos, esa fuente de datos se pasan a tensores. ¿Qué son tensores? Tensores han nacido con el tema de Deep Learning. ¿Por qué? Porque tensores es una forma de organizar los datos en un mismo espacio de memoria. El gran problema que se tiene con Deep Learning es al tener gran cantidad de datos, se habla de millones de datos y millones de variables, son millones de ecuaciones. Entonces, lo que sucede es que si tenemos esos datos repartidos en la memoria en distintos sitios, se va a demorar más. Entonces, los tensores lo que hace es juntar los datos del mismo tipo, muy cercanos a memoria. Entonces, eso se llama tensores. Entonces, lo que hacemos es, ya hay librerías para eso, por ejemplo, el PyTorch, el TensorFlow, el Keras, etcétera, 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 etcétera. Entonces, nosotros pasamos eso en Batch Tensor, hacemos el entrenamiento, ¿no? O sea, tenemos un modelo que todavía no está entrenado, lo entrenamos, puede ser, pues, este entrenamiento puede demorar 3 horas, 4 horas, una semana, dependiendo de la cantidad de datos que tengas. Una vez que ya tienes todo eso, sale la red que estaba no entrenada, sale entrenada, ¿no? Una vez que ya está entrenada, entonces ya lo ponemos a producción. Y podemos poner la producción en una nube, o podemos poner la producción en un servidor de nuestra empresa, ¿no?
Ahora, el entrenamiento puede ser llevado por múltiples servidores que corren en GPUs, que significa Graphical Processor Unit. Entonces, más o menos ese es el proceso que describe la secuencia desde la data hasta tener un modelo ya entrenado y ponerlo en producción, o ya sea en la nube, o sea, en la nube, en servidores, o ponerlo en un servidor local. Acá lo que ustedes pueden ver es un ejemplo de lo que se llama Convolutional Neural Networks. Entonces, lo que hemos visto hasta hace poco son Deep Learning y redes neuronales, pero Convolutional Neural Networks es parte también de Deep Learning, pero la idea de Convolutional Neural Networks es más aplicado a imágenes, pero también se aplica a otro tipo, pero nació con la aplicabilidad de imágenes. La primera aplicación fue la detección de números y letras. O sea, yo tenía una imagen, ¿no? Por ejemplo, en este caso es el 2, pasa por una serie de capas de convolución que lo que hacen es detectan características invariantes de la imagen y va pasando por una serie de capas, que cada capa tiene su finalidad, y al final yo saco, por ejemplo, esta es la entrada 2, ¿no? Y al final yo saco que la probabilidad de que es 0, digamos, es 0.1. La probabilidad que es 1 es 0.2, por decir. La probabilidad de que es 2 es 0.6, por decir. Y así. Entonces, y ahí veo, ¿cuál es la mayor probabilidad? La mayor probabilidad es 2. Entonces este número que entró es 2, ¿no? Más o menos así funciona un Convolutional Neural Networks. Obviamente hay más que eso, pero es más o menos para que entiendan cómo es. O sea, tengo una entrada, una imagen, pasa por una serie de capas que detectan las características, reducen el tamaño, y hace una serie de operaciones más, luego lo hacen el flattening, que significa ponerlo todo en un solo vector, y luego saco las probabilidades, y la probabilidad con mayor probabilidad es lo que es el número que ha entrado, ¿no? O puede ser también una imagen de un caballo, un perro, entonces acá tengo caballo, perro, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que se esté analizando. Ahora vamos a ver las aplicaciones, según lo que usted está más interesados. En la industria. En la industria tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, tiene aplicaciones en descriptivas, que significa qué sucede, qué sucedió, ¿no? ¿Qué sucedió? Si sucedió una falla, ¿por qué sucedió? Diagnóstico, diagnóstico predictivo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si sucede? O sea, se puede adelantar lo que sucede. Puede ser prescriptivo, puede generar soluciones también, ¿no? Entonces, eso se resume aquí. En la industria se puede hacer detección y predicción de fallas, o sea, puedo detectar y predecir fallas. Por ejemplo, si yo tengo la fabricación por decir, yo estoy fabricando, digamos, una pieza metálica. Entonces yo puedo, a través de cámaras, puedo saber si una pieza está bien fabricada o no, obviamente después de haberlo hecho el entrenamiento. Por lo tanto, se produce una menor disminución, produce una disminución de pérdidas y desperdicios. Se puede también hacer caracterización de clientes y mercado, eso se usa mucho en la parte de finanzas. Se puede automatizar el inventario y también se puede mejorar la administración del mantenimiento. Pero son aplicaciones en la industria. Ahora vamos a lo que a ustedes les interesa, en la minería. En la minería tiene muchas aplicaciones, pero aquí en esta gráfica se clasifica en 5. Podemos, por ejemplo, reducir el costo de los explosivos mediante el uso de una confiabilidad, una predicción confiable de la fragmentación de la roca. Podemos hacer un mejor mantenimiento predictivo de la flota móvil. Podemos hacer una predicción de fallas, ¿no? La predicción de fallas, ¿no? Para que las unidades no fallen cuando están funcionando, y eso por lo tanto genera pérdidas, ¿no? Porque ustedes se malogra la máquina, tienen pérdidas porque esa máquina no funcionó,
y ustedes dejan de producir las cantidades de toneladas por día o por semana que tienen que producir. También está en la parte de la reducción del combustible. Esto se usa mucho por los vehículos autónomos, por ejemplo, alguno de ellos es me parece que, ¿cómo se llama esta mina? Quellaveco me parece que ha comprado máquinas ¿cómo se llama esto? Los ticos le llaman ustedes, que son autónomos, o sea, no usan choferes. Entonces, eso produce un ahorro hasta el 10% en combustible. Y así hay muchas aplicaciones. Vamos a la siguiente. También una aplicación es en la parte exploratoria. Si nosotros tenemos bastantes tipos de información del terreno, que por ejemplo, ustedes saben que en imágenes satelitales tenemos bastantes tipos de imágenes, ¿no? Pues de un tipo, otro tipo, otro tipo. Podemos usar toda esa cantidad de tipos de imágenes de terreno, así que seleccionar las características, ver los atributos de esas imágenes, pasarlo por una red, generar análisis de similitud y hacer lo que se llama clustering, o sea, agrupamiento y segmentación. Entonces yo puedo hacer clustering y segmentación, puedo segmentar, por ejemplo, esta parte, la que está más rojo significa que tiene mayor probabilidad de tener material que yo estoy interesado, de repente cobre o oro, no sé. Entonces yo solamente me focalizo en las partes que están más en rojo, ¿no? Por decir. Esto también muestra lo mismo. Si yo combino información geológica, información de fallas, información geomagnética, etcétera, 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 una serie de imágenes, puedo decir cuál es el mayor potencial en donde puedo encontrar en ese mapa, donde cuando es más rojo significa que puedo encontrar mayor cantidad de mineral en esa área. También se puede usar para la detección de objetos. Por ejemplo, yo puedo detectar si hay una persona, si hay un vehículo pesado, si hay un vehículo liviano, etcétera, 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 ¿no? O sea, se puede hacer esa clasificación o detección de objetos, ¿no? Entonces, y eso se hace con muchas arquitecturas que existen, por una de ellas es el YOLO. Es una arquitectura que es bien rápida, ¿no? Se puede hacer. También se puede hacer para el monitoreo de gas, de la densidad de gas, con redes neuronales, con esta Convolutional Neural Networks y de aquí, el LSSBR, se puede hacer un monitoreo del gas, ¿no? O sea, el monitoreado y prediction, o sea, se puede predecir qué es lo que va a suceder digamos, en una hora adelante, 2 horas adelante, dependiendo de la cantidad de datos, se puede producir hasta días adelante, ¿no? También se puede hacer la predicción de la formación de la pendiente del terreno, o sea, ya se usa, eso me sacó de un artículo coreano, donde se puede predecir el slope, ¿no? Usando bastantes modelos, como se pueden ver acá, ¿no? Está comparando varios modelos de redes neuronales, artificial neural FIs, y una serie de algoritmos, ¿no? Entonces, en resumen, en la minería, la aplicación de Deep Learning y Machine Learning y inteligencia artificial permite un aumento de la precisión y rapidez en la toma de decisiones, permite tener una mejor salud y seguridad de los trabajadores, porque se puede reducir las condiciones de riesgo de los trabajadores. Hay un incremento de la eficiencia. ¿Por qué? Porque se reduce la probabilidad de error humano. Permite reducir la contaminación ambiental, o lo que llaman los footprints. Permite la selección de los puntos a explorar basados en información geológica, como les había comentado, con distintos tipos de información geológica de satélites o de repente de aviones no tripulados. Puede también, mediante la integración con las señales de los equipos interconectados, que se llama Internet de las Cosas, podemos usar esas señales, esa data, para mejorar el mantenimiento de los equipos y maquinarias. Y también incrementar la productividad, que puede incrementarse hasta un 10% según un artículo científico que he leído. En la medicina, para los que les interesa la parte médica, tiene pues las aplicaciones son predicción de enfermedades, tumores, cánceres, desarrollo de medicinas,
la que llaman personal medicine, que es una tendencia que se está viendo con fuerza en el mundo, que significa pues que la medicina personalizada, ¿no? Porque cada persona es diferente, entonces la medicina funciona diferente en cada persona. Desarrollo de nuevos equipos médicos, reportes personalizados, etcétera, ¿no? Entonces, esto muestra cómo más o menos funciona, ¿no? Tenemos unas imágenes y pasamos por una serie de detección de características, generamos reportes, etcétera, ¿no? Otra, por ejemplo, es la segmentación de un tumor. Tenemos una imagen, por ejemplo, puede ser, no sé, del cerebro, del abdomen, y podemos detectar los tumores. Segmentarlos significa extraerlos y inclusive después de eso medirlos. Podemos detectar el Alzheimer a través de juntar bastante información de distintas fuentes y saber si la persona tiene Alzheimer o no, o si va a tener en el futuro, etcétera. Esas son aplicaciones. Limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones del Deep Learning e inteligencia artificial? Como le estaba diciendo desde el principio, todo no son ventajas, ¿no? También hay desventajas. ¿Cuáles son las limitaciones? Es difícil de interpretar porque es una caja negra, pero eso está viniendo cada vez menos y menos porque hay grupos de investigación que están tratando de generar modelos interpretables, o sea, que puedan ser fácilmente interpretables por ejemplo, por un médico o por una persona que no es especialista en lo que es Machine Learning, Deep Learning, para que pueda interpretar lo que el modelo está sacando. Una limitación también de Deep Learning es que se necesita gran cantidad de datos, pero también eso se está superando a través de la generación de datos aumentados, como les había comentado al principio. Se requiere gran cantidad de cómputo y almacenamiento, eso sí es cierto. Es necesario tener una buena computadora y tener bastante almacenamiento. ¿Por qué? Porque se genera bastante data y esa data tiene que ser alimentada al modelo y por lo tanto se necesita pues teras de información. Es necesario regular sus aplicaciones y accesos porque, bueno, eso ya es un tema más político, o sea, porque con inteligencia artificial se puede hacer muchas cosas, inclusive, por ejemplo, yo podría generar un modelo y que imite, por ejemplo, la voz del presidente, ¿no? Entonces, imita la voz del presidente y puedo hacer que llame a una persona. Entonces, o sea, se puede hacer esas cosas, pues es necesario regular sus aplicaciones y accesos. Y obviamente nunca va a poder llegar a la capacidad del cerebro humano. ¿Por qué? Porque eso se explica muy bien en una conferencia que está aquí, que es la conferencia del Premio Nobel en Física, que es Roger Penrose, con médico Stuart Hameroff, donde explican que es imposible que los seres humanos podamos construir una máquina inteligente como la del cerebro humano, porque nosotros tenemos dentro del cerebro, dentro de las neuronas, procesos cuánticos que, pues, no creo que, ellos mismos dicen que es imposible que se pueda desarrollar. Bueno, esas son las limitaciones de la inteligencia artificial. Obviamente, muchos de ellos ya se están superando poco a poco, pero otros obviamente no se pueden, ¿no? Bueno, esta ya sería la presentación y no sé si tienen alguna pregunta. Disculpen que voy a ser un poco rápido, pero ha sido más que todo explicarles bien rápidamente qué es Machine Learning, qué es Deep Learning, cómo funcionan a grandes rasgos, cómo es el pipeline, cuáles son las aplicaciones en la industria. Me he enfocado más en las aplicaciones en la minería, obviamente explicando cómo se puede hacer. Y obviamente también menciono aplicaciones en la medicina, que se usa bastante. Y bueno, y las limitaciones de Deep Learning, porque no todo tiene ventaja, ¿no? También hay desventajas. Entonces, estoy atento ahora a preguntas que puedan tener. Gracias, Aldo, para las preguntas y para complementar y para ver un caso más, digamos, de minería. Tenemos al ingeniero Willy Coronado, que él es un ingeniero de minas de la Universidad Mayor de San Marcos. Dentro de todos sus desempeños como gerente corporativo de tecnología en Atacocha, en San Martín, en Compañía Minera Volcan, y ahora últimamente en Chinalco. Vamos a invitar a Willy que pueda
complementar o tal vez referirnos a algún caso de éxito, casos prácticos, digamos, que podamos, que nos pueda visualizar mucho mejor cómo estamos aplicando Machine Learning, si es que se está aplicando en Chinalco, por ejemplo, mi estimado Willy. Adelante, por favor. Bueno, antes que nada, gracias Jorge por la invitación y bueno, felicito a Aldo por la presentación. Creo que ha sido muy didáctica porque en realidad el tema de Machine Learning y Deep Learning y el tema de inteligencia artificial es una tendencia que cada vez se está introduciendo más en las industrias, no solo en la minería, como lo explicó, sino en todos los campos. Para ir específicamente a nuestro sector, en realidad la cantidad de datos que cada vez se genera es cada vez mayor en nuestra industria, debido a que, por ejemplo, en la planta cuando compramos bombas o compramos equipos, ya vienen con puertos de comunicación que generan datos de temperatura, vibración, etc. Lo mismo ocurre en los vehículos. Los vehículos ya tienen un puerto de comunicaciones BNC que permite capturar la salud de los equipos. Eso va en los vehículos modernos, el cual los que tienen vehículos saben que cuando van al taller usan un escáner para poder determinar si hay una falla en el vehículo. Entonces, el tema, para ser más específico en las aplicaciones, es en nuestro sector hay una gran oportunidad de poder ir desarrollando y aplicando estas tecnologías, pero desde mi punto de vista es un proceso y es una evolución. Uno de los grandes problemas que a veces tenemos es que los datos están muy dispersos y necesitan ser clasificados, ordenados, homologados, para que esos datos generen una información confiable. Y para eso las empresas tienen que trabajar en un ordenamiento, primero, antes de poder seguir avanzando y madurando con respecto al crecimiento de explotar esos datos para convertirlas en información. El uso en realidad es diverso, pero lo más importante que en la actualidad contamos ya con tecnología de cómputo muy potente, que hace años atrás era muy difícil de conseguir. Y acá Jorge se acordará, en la universidad usábamos unas máquinas XT que realmente para nosotros en esa época era lo máximo, pero que ahora un celular lo supera largamente la cantidad de procesamiento que puede hacer. El gran problema que existe, desde mi punto de vista, es que necesitamos desarrollar habilidades que puedan trabajar en ordenar esos datos, ¿no? De ahí nace el tema del data science, que es un especialista que se dedica justamente a armar una arquitectura de datos en el cual se puede explotar. Para ser más específico, por ejemplo, en el caso, uno de los grandes problemas que lo tienen los geólogos es en ver el comportamiento del yacimiento, que actualmente todas las muestras están ubicadas en el espacio, se les puede etiquetar las leyes y otras características geológicas que luego pueden ser modeladas fácilmente y luego a través de Machine Learning poder determinar su comportamiento del yacimiento, lo cual ayudaría mucho a los geólogos a poder incrementar sus reservas en base a esta información. Lo mismo puede ocurrir en el tema de los equipos, en el tema de las plantas, en el tema del clima. Por ejemplo, un problema principal que tienen algunas minas que trabajan en altura es el tema de las tormentas, que generan
a veces hasta paradas o incidentes de producto de los rayos o de las cargas eléctricas que se dan en altura. Pero creo que lo más importante para poder una industria o una empresa en nuestro sector pueda lograr eso, tiene que partir del inicio. Y el inicio se basa básicamente en ordenar, como dice en la casa, ¿no? Y ordenar esos datos, clasificarlos para que luego agreguen valor. Ese es el reto. Desde mi punto de vista, creo que eso es algo que va a costar a un principio, pero una vez que se logra, los resultados en la información para toma de decisiones va a ser bastante fructífera para reducir costos y generar beneficios a la industria que podamos nosotros manejar o dirigir. Este sería mi comentario, Jorge. Y una vez más felicito a Aldo por la explicación muy detallada que se ha podido entender. Gracias. Gracias, Willy. Gracias. Aldo, por favor, no sé cómo nos podría mostrar, digamos, por decir, yo tengo data de audio y tengo data data, digamos, numérica. ¿Cómo compatibilizo eso? O sea, ¿cómo convierto eso, me imagino, a un lenguaje uniforme? Porque si no son dos poblaciones o dos datos que no se puede procesar, o sea, o cada uno se procesa independientemente. ¿Cuál es su respuesta, Aldo? Ok, te voy a responder con un ejemplo. Yo estaba trabajando en Sonosa, que es una startup, que toman información de ultrasonido de acá, de esta parte del cuello, para estudiar el sueño, y a la vez toman señales, esas imágenes y video de aquí, y a la vez toman muchas señales del cuerpo humano, y esas señales son en el tiempo, o sea, por decir, para que me entiendas, es la tensión, por ejemplo, la corriente, ¿no? Que tú tienes la tensión que está evolucionando con el tiempo, o la corriente que está evolucionando con el tiempo. Entonces tiene señales en tiempo, que es como la que te estoy diciendo, y imágenes. Entonces, ¿cómo se sincroniza eso? Lo que se hace es, tienes que sincronizar los tiempos de esta señal con la de audio o video. Tienes que sincronizarlo y tienes que sacar características del audio o del video y características de las time series, que puede ser, como tú dices, que puede ser numérica, ¿no? Entonces, sacas características de ambos lados, pues tienes dos opciones, o generas un modelo para solamente el audio y otro modelo para solamente la parte numérica, después haces un modelo que una estos dos y sale una conclusión final, o puedes generar las características del audio y las numéricas y ingresar un solo modelo y generar una sola salida. O sea, se puede hacer, eso se llama data fusion, se llama. Fusión de datos se llama. Muy bien. Gracias, Aldo. No, a ver, voy a leer la pregunta del público. José Ángel Coto pregunta, dice, ¿cree usted, Aldo, que el Machine Learning será dejado de lado por el Deep Learning o cada uno tiene todavía su campo de aplicación? Y la siguiente pregunta de una vez para Aldo, dice, ¿qué porcentaje de los procesos mineros se puede delegar a Deep Learning o a Machine Learning? ¿Cuáles son los retos en ese sentido? A ver, por ahí, Aldo, si entre dos preguntas nos profundizas algo más. Okay. Gracias. Oye, comenzando con la primera. Machine Learning se usa cuando no tenemos mucha data. Cuando tenemos datos, por decir, del orden digamos, desde centenares a miles. Digamos, hablamos de yo diría hasta 2.000, 3.000 de registros, más o menos. Deep Learning se usa cuando tenemos
de 5.000 para arriba, 10.000, 20.000, 30.000 millones de datos. Entonces, eso es la diferencia. O sea, el deep learning se usa cuando hay gran cantidad de datos y el machine learning se usa cuando la cantidad de datos no es mucho. Eso respondería la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué porcentaje de los procesos podrían usarse con Machine Learning, Deep Learning? Bueno, primero eso de ahí. Ha sido respondido por el ingeniero Willy Coronado en cierta forma. Primero lo que se necesita es qué parte de tus procesos lo tienes ordenado. O sea, qué parte de tus procesos tienes la data ordenada, saneada, histórica. ¿A qué me refiero con histórica? Por ejemplo, tienes data de este año, tienes data del año pasado, tienes data de hace 10 años, de hace, no sé, N años, 20 años, no sé. Tienes data histórica de un proceso. Eso te permite mayor explotación de esa data. O sea, todo va a depender de qué procesos tú lo tienes automatizado. En qué procesos tú tienes data, y si tienes data y no la tienes curada, se puede curar la data a través de procesos de análisis de datos, que justo es uno de los cursos que yo voy a dictar de cada 2 o 3 semanas. Ahora, no todos los procesos, o sea, el Deep Learning, Machine Learning, no reemplazan al ser humano, o sea, reducen el tiempo de acción del ser humano, pero no reemplazan al ser humano, porque el ser humano es el último que da la palabra final. O sea, no sé si se dieron cuenta en un modelo que yo presenté, donde el préstamo venía por un círculo, pasaba por una serie de procesos y llegaba a una persona. Esa persona analiza lo que ha generado el reporte del Deep Learning o Machine Learning a través de un dashboard, y él es el que da la decisión final. Pero esa persona obviamente tiene que conocer lo que es Machine Learning, Deep Learning, procesamiento de datos, ¿no? No sé si con eso respondo la pregunta que me hace. Ya, ok, Aldo. A ver, vamos con otra más. Dice el señor Luis Herrera, pregunta. Dice, ¿cómo se aplica Machine Learning o Deep Learning en el área de diseño para simulación de equipos o sistemas en procesos? Dice de AutoCAD, SolidWorks. ¿Podrías, profundizar más en esto, Aldo? En la parte de diseño, ¿no? En la parte de diseño. Sí, diseño, simulaciones de equipos y máquinas. O sea, me imagino que es para corrección de un nuevo diseño, ¿no? Porque se supone que procesa data para un nuevo diseño, pero bueno. Yo lo creo que yo podría pensar, si es un diseño, por ejemplo, de una nueva mina, por decirlo, ¿no? Entonces, en una nueva mina, ¿qué es lo que hacen? Primero hacen una exploración, ¿no? Con imágenes satelitales o imágenes de aviones tripulados, no sé. Entonces ahí se aplica el Deep Learning para seleccionar cuál es el punto o los puntos más óptimos de explotación. Ese sería uno. Dos, podrías usar, ¿cómo se llama? Machine Learning, Deep Learning métodos de e-learning, que son métodos que permiten que uno pueda sacar resúmenes de artículos científicos o de libros de una forma más rápida, ¿no? O sea, si tú tienes un diseño y quieres basarte en un paper y quieres digerirlo eso más rápido, hay modelos que te permiten hacer eso. ¿Qué más? Te podría servir si tú tienes data histórica de una mina y vas a hacer un proceso similar en otra mina, donde va a ser un futuro una mina, entonces puedes de repente usar esa data histórica para, por ejemplo, mejorar el diseño, por ejemplo, de los cables, mejorar el diseño de la ubicación de las subestaciones. Es lo que más o menos yo pienso que se podría hacer. Ok, Aldo, gracias. Acá hay una pregunta que la voy a dirigir a Willy, y porque lo conozco, digamos. La pregunta va por ese lado. ¿Cuál es la capacitación mínima requerida para los ingenieros de minas
para sacarle provecho a estas tecnologías de inteligencia artificial como Machine Learning, Deep Learning. Lógicamente, dice el especialista de estas tecnologías, será el apoyo al ingeniero de minas en la mejora de sus procesos. Acá quiero contar un poco, digamos, Willy Coronado es un ingeniero de minas, entonces, ¿cómo ha llegado a ser gerente de TI en varias empresas? Entonces, obviamente, se ha preparado, no solamente se ha quedado como ingeniero de minas o con los conocimientos de la ingeniería de minas. Pero en tal caso, traigo a colación su recorrido para ver, digamos, para responder esta pregunta a todos los que nos están en la audiencia, porque a veces me imagino, ¿sabes qué? Machine Learning solamente es para los que saben TI, entonces el ingeniero de minas no se debe involucrar, pero realmente el que genera datos o el que tiene preocupaciones o el que tiene problemas tiene que también involucrarse. Entonces, ¿cuánto conoce de profesionales capacitados ya en esta herramienta que estén trabajando en las empresas o que el mercado ya esté preparando, disponiendo para las empresas? A ver, profundízanos, Willy, y cuéntanos un poco más de tu historia. Ok, Jorge. Sí, bueno, para no extenderme, para resumir, en realidad yo empecé en operación y pasé a planeamiento, fui jefe de planeamiento e informática en esa época, básicamente porque era, digamos, una manera de explotar los datos para tomar decisiones. En general, a nosotros y a cualquier profesional nos forman para tomar decisiones, y ese es nuestro entrenamiento, digamos, para poder lograr. Y en la medida que conozcamos la diferencia, diferentes campos como que hemos desarrollado durante la universidad, nos permite tomar decisiones. Ahora, las decisiones se pueden tomar de diferentes maneras. Uno a través de una experiencia, uno a través de información que puedas tener y otro a través de una intuición. Entonces, en estos tiempos, donde ya existe un montón de herramientas disponibles y que están al alcance, creo que de la mayoría, tienes que tomar decisiones sobre información. Y la generación de información se basa en datos, no se basa en ideas o suposiciones, sino se basa en datos tangibles. Y un caso típico, me acuerdo que usábamos los teodolitos, ¿no? Para poder medir hacerla poligonal, levantar la topografía, etc. En la actualidad se utilizan escáneres que lo levantan, digamos, en minutos y con una precisión que quizás sea mayor a la que se hacía antiguamente. Entonces, esas herramientas, al final, lo único que generan son datos y que se procesan y el ingeniero tiene que tomar decisiones sobre eso. Entonces, ¿qué es lo más importante para un ingeniero de minas del futuro? Porque los ingenieros de minas del futuro van a trabajar ya con herramientas e infraestructuras que las máquinas las van a hacer. Y probablemente donde va a agregar valor es en la toma de decisiones. Entonces, una de las cosas que son claves para cualquier, yo diría, industria, no solamente el sector minero, es el conocimiento de los procesos del negocio. Porque definitivamente yo he tenido una ventaja en ese aspecto, ¿no? Porque yo conocí cómo funciona el negocio, lo he estudiado cómo funciona el negocio y he podido de alguna manera conocer el otro lado y ver su aplicación en forma directa, lo cual me da una visión y un panorama mucho más amplio en el cual, digamos, se puede simplificar muchos procesos utilizando estas nuevas tecnologías.
porque si no conoces el negocio, por más conocimiento de tecnología, es bien difícil que sepas dónde lo puedes aplicar y dónde no lo puedes aplicar. Y tampoco son aplicaciones que tú lo colocas, lo instalas y funciona. Tampoco es así. Tiene que existir mucho conocimiento de negocio. Y si yo trabajara en una industria, por decirte, de textil, tendría que conocer de textil, o una industria de farmacéutica, tendría que estudiar farmacéutica. Entonces, yo creo que para los ingenieros de minas del futuro es importante que conozcan los procesos del negocio, no solamente para ser más claro, ¿no? Conocer los detalles de cómo funciona el proceso y qué partes del proceso se pueden automatizar para que generen información que a la larga te permita optimizarlo y tomar decisiones que consigan un beneficio que se refleje tanto en costos y en tiempo. Para nadie es novedad que todas las organizaciones te piden menor costo a un menor tiempo. Y ese es un reto constante de la minería por el hecho de que nosotros es una industria de commodities que hace que tengamos que estar constantemente optimizando el proceso para lograr mejores beneficios a un menor costo. Entonces, por eso que la oportunidad que existe en el tema de la exposición de algo es enorme, pero no empecemos al revés, ¿no? Que tratamos de implementar algo, digamos, complejo, usando, quizás tratando de optimizar algo que creemos que podría dar resultados. Puede ser que dé resultados, pero de mayor impacto genera es en la raíz del proceso, donde se generan cuellos de botella, donde los identificas y donde ahí decides qué tecnología vas a aplicar. No necesariamente todo es Machine Learning. Hay quizás tecnologías que son mucho más sencillas, que las puedes utilizar, pero hay algo que sí es común, que todos generan datos. Y todos esos datos tienen que ir a un repositorio y en ese repositorio se generan histogramas de información que luego tienen que ser procesadas con algoritmos que generen finalmente una información predictiva. Habrán escuchado el mantenimiento predictiva que nos adelante a eventos o incidentes que se puedan generar y que son inesperados, porque generalmente en la industria somos reactivos, que sí que esperamos que falle un equipo para recién reaccionar y poder tomar acción. Pero el futuro no es eso, el futuro es ser predictivo, decirnos que esta máquina va a fallar en 3 meses y 3 días y 3 horas. Cuando lleguemos a ese nivel, el beneficio va a ser enorme, porque no vas a esperar reemplazar el equipo cuando ocurra, sino en vísperas que eso ocurra, lo cual, digamos, optimizas el recurso y por lo tanto reduces costos. Entonces, vuelvo a recalcar, las oportunidades que existen son enormes. Y creo que una de las cosas que debería enfocarse en general en las carreras de ingeniería es lo que hacen los industriales, enfocarse en los procesos. Y es algo que digamos, es clave para cualquier optimización porque involucra las personas, involucra la tecnología e involucra los procesos, que tiene que ver mucho con la regla de negocio. Entonces, no me quiero explayar más. No sé si eso responde a tu pregunta, mi querido Jorge. Yo quiero añadir un poquito, algo así bien rápido. Lo que se necesita ahora para lo que es Data Science es Python. Básicamente Python. R, si es que quieres ser mucho más especializado. Necesitas conocer estadística, algo de probabilidades. Y bueno, con Python hay muchas librerías que permiten hacer lo que es Data Science, Machine Learning, Deep Learning. Ahora, cualquier problema se puede resolver con Machine Learning y Deep Learning. Cualquier problema. Dígame problema y se puede resolver. ¿Por qué? Porque Machine Learning y Deep Learning lo que hacen es modelan el problema, o sea, tratan de formar en pocas palabras,
una función matemática que represente el problema, con un margen de error. O sea, cualquier problema puede ser resuelto con Machine Learning y Deep Learning. Es lo que quería añadir. Muy bien. Excelente, excelente. Gracias. A ver, hay una pregunta de Jaime Asís, dice, para poder determinar los riesgos asociados a un proyecto minero, pero lo pone entre paréntesis, conflictos sociales, ¿cómo sería el caso de aplicar ahí Machine Learning? ¿O qué idea tienes, Aldo? Digamos, ¿cómo se generan esos datos? ¿Cómo se puede analizar? ¿Es posible? ¿No es posible? Tú has dicho que se puede aplicar Machine Learning a todo. A ver, Sí, en se este puede. caso... Lo que se haría es, lo primero que pienso es, a través de videos se puede hacer un reconocimiento facial de todas las personas que están ahí, se puede hacer tracking de esas personas, se puede determinar las actitudes, o sea, qué persona está más violenta que la otra, se puede hacer una serie de cosas. O sea, nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, un modelo para el Ministerio de Educación que lo que hace es predice, detecta el bullying, o sea, detecta la violencia entre alumnos. Eso hemos hecho y funciona con videos y funciona bien. Se puede aplicar, se puede extrapolar eso en detección de rostro, violencia, tracking, etcétera. O sea, se puede hacer muchas cosas. O sea, se puede detectar qué persona es la que está actuando más, moviéndose más, tirando más piedras, rompiendo más, vidrios. Si está encapuchado, con el reconocimiento de la forma de caminar, se puede identificar a la persona. O sea, se puede hacer muchas cosas. No necesitas a veces el rostro. A veces identificando la forma de caminar se puede detectar a la persona también. Ok, interesante. Ya creo que con esas ideas generales ya puede interesar a más público. Entonces, va a haber un curso o 2 cursos de Machine Learning promovido por el capítulo de Minas en las siguientes semanas. Entonces, a todos los que quisieran profundizar, enterarse un poco más de esta herramienta, están cordialmente invitados a seguirnos en las páginas del Colegio de Ingenieros del capítulo de Ingenieros de Minas. No sé, Willy, yo te pediría, a ver, ¿qué le preguntarías a Aldo Camargo, digamos, que es un asesor y no te va a cobrar nada por esta consulta virtual? Adelante, A ver, adelante. vamos, Willy. Bueno, una de las preguntas que yo le haría a Aldo básicamente es que, como él mismo explica, en realidad se puede resolver muchas cosas con el Machine Learning, pero un factor de implementar una arquitectura, porque es una arquitectura de datos que hay que implementar, ¿cuánto tiempo podría costar a una empresa estándar, dado que en muchas organizaciones se generan muchas islas de datos y hay un tiempo de, digamos, de depuración? Y por su experiencia, una de las grandes preguntas que hacen en nuestra organización, ¿cuánto tiempo y cuánto cuesta poder generar los datos? Puede ser que, no sé, si es muy rápido y es barato, lo hago mañana, pero si es y demora muchos años y cuesta mucho, es generalmente lo tienes que pensar. Entonces, mi pregunta es básicamente, de acuerdo a su experiencia, en promedio, digamos, ¿cuánto tiempo crees que se podría implementar una arquitectura de Machine Learning, una industria mediana, por decir un año? Okay. Muy bien, Aldo. Ahí tienes ya varios negocios acá, varias empresas. Si quieres saber cuánto cuesta el tema de empresa estándar, ya puedes decir cuánto le ha cobrado al Ministerio de Educación, por ejemplo, para detectar bullying. Mira, Adelante, Aldo. la respuesta va por dos respuestas. La primera, si tú tienes la data, tienes la data y tienes identificado el problema,
Eso más o menos se tiene que limpiar la data, más o menos limpiar la data, dependiendo de la cantidad, más o menos puede ser 3 semanas, 4 semanas, un mes, más o menos limpiar la data y en reuniones, oye, esta es la data, esto sí sirve, este no sirve, es una reunión constante con el cliente y el cliente tiene que tener claro cuál es el problema que quiere resolver. Y una vez que se tiene ya la data depurada y ya curada, validada con el cliente y conmigo, sigue en los modelos. Se plantean varios modelos. O sea, nosotros hemos planteado al ministerio como 3 modelos. Se plantean varios modelos, pueden presentar 4 o 5 modelos, y lo que se hace es un ranking. Este tiene precisión de 90%, tiene 60, este tiene 70, este tiene 80, y así. O sea, más o menos son entre 2 meses hasta 3 meses el desarrollo de un modelo con data curada y con varios modelos que son, se puede decir, rankeados. Son más o menos son 3 meses. Ahora, ¿cuánto cuesta? Eso más o menos, más o menos estamos hablando de unos, déjame ver cuánto, para 3 meses, más o menos unos 48.000 a 50.000 soles. Ok. Ese es suponiendo que conozcas el problema bien. Que el cliente tiene que el cliente tiene que conocer su problema. O sea, el cliente me explica a mí el problema y yo con la data la trabajo. Y obviamente es una reunión constante para ver, mira, esta data, de toda esta data, ¿cuál te sirve? ¿Cuál piensas que sirve? Porque generalmente hay duplicidad de datos. Por ejemplo, esta data con esta data es lo mismo, pero con diferente nombre de repente, no sé. Pero el único que conoce bien la data es el usuario. Entonces, Sí, sí. a mí me dan la data, o me dan la data y me dan un diccionario de datos, que significa, en la columna 1 es esto, la columna 2 es esto, la columna 3 es esto. Y yo lo que hago es una depuración de datos y saco una primera versión de los datos ya filtrados. Le digo, mira, estos son los datos que he sacado, ¿no? Por ejemplo, yo también hice un trabajo para la Superintendencia de Salud, donde tenía millones de datos y ahí teníamos que depurar bastante, ¿no? Teníamos que hacer una depuración bien grande, entonces nos reunimos bastante tiempo para depurar la data. Y de ahí ya sacamos el modelo, sacamos también igual como 3, 4 modelos ahí también. Interesante, interesante. Sí. Sí, O sea, yo desarrollo varios modelos, ¿no? Entonces, una vez que tienes la data ya con lo que tú quieres, ya los modelos ya son estándar, que se puede usar. Si son serie de tiempos, se puede usar el STM, se puede usar Transformers, Encoders, si son imágenes, se puede hacer CNN, Reinforcement Learning. Hay una serie de redes ahí especializadas ya en qué tipo de problema, cuál es la solución. Más o menos ya se tiene identificado, más que todo porque yo ya he trabajado en estos años, ¿no? Entonces ya sé qué tipo de redes conviene para distintos tipos de problemas y distintos tipos de data. No, excelente. Sí, solamente un comentario, ¿no? A veces, generalmente, es difícil definir el problema porque generalmente nos basamos en el efecto, pero no en la causa raíz. Entonces, claro, o describen cuál es el problema. Por ejemplo, por decir, la pala que se encuentra cerca de la subestación número X se malogra cada cierto tiempo. No sabemos cuál es la razón. Entonces, tenemos que tener una data histórica de las subestaciones que alimentan esa pala, abajo y todo lo demás, toda la data y analizar esa data y generar cuándo se produjo la falla y cuándo no se produce y por ahí se va generando el modelo, ¿no? Es un trabajo de los dos, ¿no? De los dos lados. excelente, Aldo. Te agradezco la respuesta y la explicación. Excelente. Sí. Y tú también nos has explicado muy bien la parte de la necesidad de tener data y tener data
y saber pues, cómo curar la data y todo lo demás, que eso es algo que pienso que todo ingeniero debe saber, ¿no? No, sí, ese es producto de la evolución de la industria. Creo que hay mucho que hacer y es una oportunidad enorme. No, Sí, una vez más, sí. gracias por la respuesta. No, pues no. Muchas gracias. De esta manera hemos llegado a la parte final de esta presentación y reiteramos nuestro agradecimiento a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Departamental de Lima, del capítulo de Ingeniero de Minas, al doctor Aldo Camargo y al ingeniero Willy Coronado. Entonces, el martes de la minería promueve este tipo de presentaciones que aporta a sus miembros colegiados y no colegiados. Los invitamos hasta el próximo martes. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos. Muchas gracias. La minería es la principal fuente que el Perú tiene para consolidar su desarrollo y crecimiento. Para el Congreso Nacional de Minería, CONAMIN. Minería sostenible, oportunidad para todos. Del 17 al 21 de abril en Trujillo. Contaremos con la participación de más de 15 países, 15.000 participantes, más de 200 trabajos de investigación y con la participación de 80 compañías mineras. Tendremos el encuentro de grandes expertos, tecnologías de primer mundo, mesas redondas, networking empresarial, nuestra Feria Internacional Maquemin 2023, con más de 150 stands. Agradecemos a nuestros principales auspiciadores. Contáctanos. La revista El Ingeniero de Minas te invita a formar parte de su edición 106, donde se promueve la minería responsable e inclusiva a través de la excelencia profesional, responsabilidad social, inversión, innovación y tecnología. Contamos con los principales actores, operación, Estado y comunidad. Forma parte de la revista El Ingeniero de Minas, que tiene una llegada directa a más de 8.000 afiliados mineros y a más de 400.000 seguidores en redes sociales como Colegio de Ingenieros del Perú. Contáctanos. Agradecemos a nuestros principales auspiciadores de la edición 105, Antapacay, CIA Minera Poderosa, Hatbay y Sauder Perú.